Ya está aquí la nueva actualización 3.3 de Vainglory, que incluye mejoras visuales, nuevas funcionalidades y un nuevo héroe, Kensei. En este parche se incluye por fin la esperada tabla de clasificación en base al elo, en la que podrás compararte con tus amigos, con la gente de tu gremio y hasta con los mejores del servidor. Super Evil ha decidido incluir varias mejoras visuales en esta actualización, incluyendo una nueva pantalla de despojos de guerra, una fila indicativa con las caras de los héroes para saber cuáles están vivos y cuáles en cooldown, y como siempre, nuevas skins. En esta ocasión tenemos un nuevo aspecto de Idris llamado Idris Orígenes, y otro de Kensei llamado Jefe Taizen. Pasemos a hablar del nuevo héroe, Kensei. Su pasiva, llamada Mente Inmóvil, otorga una barrera de salud y una bonificación de daño de arma cada 4 ataques básicos. Cuanta más vida tenga el enemigo, más bonificación tendrá, lo que hace a Kensei especialmente útil contra tanques con mucha vida. Con golpe de loto, Kensei puede realizar hasta 3 ataques hacia el enemigo. Su ultimate, Camino de Ronin, hace recorrer a Kensei una larga distancia golpeando todo lo que se encuentra a su paso. Su segunda habilidad, Kenso, otorga una barrera de salud reforzada a Kensei. Si usas Kenso justo antes de usar Golpe de Loto, tendrás un rango mayor para golpear en cada ataque y ralentizarás a los enemigos. Si usas Kenso antes de usar Camino de Ronin, los stunearás. Y ahora hablemos de las nuevas funcionalidades. En el botón con forma de ruleta que encontrarás arriba a la derecha tendrás la posibilidad de jugar con el famoso joystick que Vainglory ha decidido añadir en esta actualización. Veamos cómo funciona. Otra de las novedades es la inclusión de un chat de voz integrado en el juego. Para usarlo, por el momento, alguien del grupo deberá ser soporte. Se acabaron las aplicaciones externas para hablar mientras juegas. Y por último, como en cada actualización, veamos un rápido repaso a los cambios de balance. Team Queso, the home of mobile gamers.